Hola, buenos días, bendiciones para todos, familia Migratet. Es un gusto poder saludarles a través de este medio de comunicación e invitarles a toda nuestra iglesia a congregarse en sus casas para dar inicio a nuestro servicio de Santa Cena. Y queremos dar inicio en el Salmo 95, que nos recuerda: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Así que damos inicio en este servicio de Santa Cena dándole gloria y honra a nuestro Señor por permitirnos conectarnos con ustedes a través de este medio. Vamos a orar y permitir que el Espíritu Santo sea en nuestras casas, trayendo paz, trayendo descanso a nuestras mentes y a nuestros corazones, y dejando que el Espíritu obre en nuestro ser. Padre, te damos gracias en este día. Recibe la gloria, recibe la honra, y te damos a ti toda la alabanza y la adoración. Gracias por permitirnos a cada uno en nuestras casas adorarte, bendecirte y darte toda la gloria y todo el honor. Amén, amén. Un fuerte abrazo. Vamos a dar inicio a la alabanza y a la adoración en esta mañana. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y voy a invitarles a leer en Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 17. Y dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí donde estás en casa, vamos a establecer el reino de Dios. Amén. Al que merece toda la gloria, toda la adoración. Señor, tú eres el Rey de nuestros hogares, tú eres el Rey de nuestras familias, tú eres el Rey de nuestras vidas, y por eso en este tiempo nos unimos para coronarte. Señor, para que tú tomes el primer lugar. Toma el primer lugar y vamos a entonar este canto. Señor, te coronamos. Eres Señor Jesús. Recibe toda la adoración, recibe toda la alabanza. Desde allí, desde casa, desde donde estamos, nos unimos como un solo cuerpo para adorarte y exaltar tu santo nombre. Aleluya. Dilo conmigo allí. Dice: te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. Vives, eterno Señor. Dígalo de nuevo: te coronamos. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. Vives, eterno Señor, eterno, eterno Señor. Dígalo una vez más: eterno Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que tú haces, no hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, todopoderoso vencedor. Te coronamos, te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Hoy te celebramos, a la muerte tú venciste. Vives, eterno Señor. Te coronamos, dígalo. Te coronamos. Eres Señor Jesús. Eres Señor. Recibe, recibe nuestra alabanza, nuestro canto, adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. Vives, eterno Señor. Te coronamos, te coronamos.
Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Dígalo, dígalo. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe Nuestra alabanza, nuestra adoración. Aleluya. Te celebramos. la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Dígalo, eterno Señor. Eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Tú eres eterno, Señor. Aleluya. Tú eres eterno. Tú venciste en la cruz. Aleluya. Hoy nos unimos como un solo cuerpo. Hoy nos unimos como una sola familia y levantamos altar, Señor, de adoración, de alabanza, Señor, para reconocer que tú eres digno. Oh, Señor, para reconocer que tú eres poderoso. Aleluya. Allí donde tú estás, levanta tus manos. Allí donde tú estás, adora al Señor. Disfruta este tiempo. Estamos en familia. La distancia no nos separa, la distancia no limita la adoración. Somos una familia que se une hoy para reconocer que Él vive y reina para siempre. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno y hoy lo reconocemos. Que tú eres digno, digno, digno. Aleluya. Tú eres digno. Levanta tu voz, levanta tus manos allí en casa donde estás. Y vamos a entonar este canto y decirle: digno eres, Señor. Digno eres de recibir la gloria, la alabanza. Aleluya. Te adoramos, Señor. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Señor. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Diga, digno es. Gracias, gracias por la cruz. Oh Dios, dígaselo a Él. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. En su trono está. Hoy te coronamos, Señor. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, altísimo Señor, Jesús, Jesús,
tu voz y di: digno, digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Hoy, Señor, te coronamos. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, altísimo Señor. Jesús, Jesús, Hijo de Dios. El Señor. Dilo allí: digno, digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Cristo viene. Cristo viene. Dilo allí en tu hogar, dilo: Cristo viene. Cristo viene. Levanta tu voz y dilo: Cristo. Cristo viene. Aleluya. Aleluya. Cristo sana. Cristo sana. Si lo crees, dilo, dilo fuerte. Cristo sana. Cristo sana. Cristo sana. Aleluya. Aleluya. Cristo salva. Levanta tu voz. Cristo salva. Cristo salva. Dilo: Cristo salva. Cristo salva. Aleluya, aleluya. Aleluya. Di: Cristo viene, sana y salva. Cristo viene. Él sana. Cristo sana. Él salva. Cristo salva. Aleluya. 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 Aleluya.
fuerte. Aleluya. Levanta tus manos allí donde estás y levanta tu voz. Vamos, allí donde estás, allí en casa, allí en familia, levanta tus manos y adora al Señor. Vamos, di aleluya, di gloria a Dios, te alabamos, Señor. Nos hemos reunido como familia, como impulsadores de gracia, para reconocer, Señor, que tú resucitaste, que tú vives, que tú reinas en mi hogar, que tú reinas en esta nación, Señor. Aleluya. Te exaltamos y te glorificamos. Solo a ti, solo a ti. Aleluya. Vamos, adora al Señor allí. Allí donde estás, adora al Señor. Dale palabras de adoración, de acción de gracias a Él, porque Él es el único merecedor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos a ti. Que cada uno está en su respectivo hogar, la familia que nos está mirando desde Colombia, desde España, Costa Rica, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Estados Unidos. Nos gozamos de poder llegar hasta tu casa para poder compartir en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha unido a todos en este momento en un mismo sitio, y el sitio es el lugar de su presencia. Aunque estamos físicamente distantes, hoy nos une la presencia de Dios en nuestro hogar y en el lugar donde nos encontremos. Así que cordial saludo, y en esta preciosa mañana, cuando nos congregamos para participar de la mesa del Señor y recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros y también anunciar su venida, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de una muerte necesaria. Y voy a dar lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, desde el verso 34 hasta el 39. Dice la palabra del Señor: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Todos los hechos de Jesús están revestidos, cargados de importancia, de significado. Su nacimiento fue especial. Nadie ha sido concebido de la manera que fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Nadie, su nacimiento ha sido profetizado como fue profetizado el de Él. Y tampoco ningún nacimiento ha sido proclamado como fue proclamado el nacimiento de nuestro Señor, cuando una coral de ángeles
fue preparada para anunciarle a los pastores que había nacido un Salvador, Jesucristo el Señor. Su bautismo estuvo acompañado por la presencia del Espíritu Santo y aprobado por Dios cuando se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y darle una total y absoluta victoria sobre el enemigo. Fue único el Señor en sus enseñanzas. En cierta ocasión mandaron una comisión a tomarle preso cuando estaba enseñando en una sinagoga. Y ellos, asombrados, regresaron sin haberlo llevado cautivo, y cuando les preguntaron el motivo o la razón por la cual no le habían detenido, ellos tuvieron que decir: nunca hemos oído hablar un hombre como este habla. Fue especial y único en sus milagros. Nicodemo lo reconoció y se le acercó a Jesús de noche para decirle: sabemos, maestro, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero la perla en la corona de los hechos de la vida de Cristo, sin duda alguna, es su muerte y su resurrección. De tal manera que Pablo pudo decir: si en alguna cosa me he de gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo. Y cuando fue a la iglesia de Corinto, estuvo allí con mucho temor y temblor, y él pudo decir estas palabras: cuando fui a vosotros, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el apóstol, escribiendo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice: si Cristo no murió y resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros pecados. Y también dijo el apóstol: bueno, ciertamente los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los griegos, locura; pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En esta mañana consideraremos 4 aspectos importantes de esta muerte necesaria narrada por Marcos. La primera cosa la encontramos en el capítulo 15, el verso 33, donde dice que hubo tinieblas desde la hora 6ª hasta la hora 9ª. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana según el horario judío. Pero registra este escritor que a pleno mediodía, cuando el sol está en el punto máximo de su expresión, dice que hubo oscuridad, hubo tinieblas. Paradójicamente, cuando Cristo nació, hubo luz a medianoche, y cuando Cristo murió, hubo tinieblas a mediodía. Y estas tinieblas, dice que fue en toda la tierra, pero esa palabra en toda la tierra la podemos entender de 2 maneras. Posiblemente fue en toda la tierra de Israel, o pudo haber sido en todo el universo. Nos inclinamos a pensar que fue solamente en la nación de Israel donde hubo tinieblas, así como tan solamente hubo tinieblas en el pueblo de Egipto la noche que el Señor mató a los primogénitos. Fue una oscuridad diferente, no fue producida por un eclipse,
En ese tiempo de la crucifixión del Señor en plena Pascua, era luna llena. Y no hay eclipses cuando la luna está llena. Y tampoco ha habido un eclipse que dure 3 horas. Fue una tiniebla producida por Dios mismo. Esas tinieblas físicas eran un mensaje de Dios para el mundo entero. Era un mensaje visible de lo que estaba aconteciendo en el mundo invisible, en el mundo espiritual. La oscuridad en la Biblia está relacionada con el juicio, está relacionada con el día de la ira de Dios. El castigo de los malos está descrito en el Evangelio de Mateo, que son tomados y echados en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. La penúltima plaga en el pueblo de Egipto, antes de que el Señor mandase a celebrar la Pascua, precisamente fueron 3 horas de tinieblas, antes de que muriera el Cordero Pascual. Y Cristo es presentado por Juan como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Él murió exactamente a las 3 de la tarde, cuando era sacrificado el Cordero Pascual. Pero antes de ese sacrificio hubo tinieblas en el pueblo de Egipto. Ese Cristo que estaba muriendo allí en la cruz del Calvario, precisamente para que Dios derramase la plenitud de su ira sobre Él, para poder tener misericordia de nosotros. Él exactamente, dice la Escritura, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ese término quitar es entendido de 2 maneras. Yo puedo quitar este artículo de este lugar y ponerlo en el suelo, pero también puedo quitarlo y llevarlo conmigo. Y eso fue lo que Cristo hizo. El justo murió por los injustos. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios cargó en Cristo el pecado de toda la humanidad. Y por lo tanto, las tinieblas están representando el juicio que el Señor tuvo que padecer. La ira de Dios derramada completamente sobre Él sin misericordia, para que nosotros podamos tener misericordia sin nada de ira. En Cristo se derramó la ira sin nada de misericordia. Y fueron 3 horas donde sufrió intensamente la ira de Dios. Muchos teólogos consideran que en esas 3 horas Jesús sufrió de una manera intensa el infierno. Y no tan solamente el infierno que iba a sufrir una persona, sino el infierno que podían soportar todas las personas por causa de su pecado. Y la pregunta sería, ¿cómo podría un ser soportar toda la ira de la eternidad en 3 horas? Bueno, precisamente porque Cristo tiene todas sus capacidades infinitas. Y Él podía soportar infinitamente la ira de Dios en esas 3 horas, para que tú y yo tengamos hoy derecho a la gracia y a la misericordia del Señor. El otro aspecto que el escritor nos presenta en ese capítulo es el abandono de Dios. Dice que Él clamó en voz alta, en una voz fuerte. Y la palabra utilizada allí en ese texto es de la cual se deriva en el español nuestro término megáfono. Voz grande. El Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y precisamente Dios, que en ese momento el término que Jesús está usando para el Padre nunca se había referido a el Padre como su Dios,
Si usted lee los evangelios, encontrará que cada vez que Cristo se refería a Dios, lo llamaba el Padre desde su niñez, desde su adolescencia. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que le agrada. No vine a hacer la voluntad mía, sino la del Padre que me envió. Mi Padre y yo uno somos. Pero en esta ocasión no lo llama Padre, sino que lo llama Dios. Una expresión donde Él está teniendo el dolor de la separación que Dios, por causa del pecado que está cargando Él, tiene que abandonarlo. Porque la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Y aunque era su Hijo amado y sin pecado, por nosotros Él se hizo pecado y soportó la ira de Dios. Y por el parecido que la expresión tenía, Elí, Elí, clama sabatani, había una costumbre, una tradición judía que como Elías no había muerto, sino que había sido arrebatado al cielo en un torbellino, los judíos pensaban que Elías descendía para ayudar a los que estaban pasando alguna dificultad, los que estaban viviendo en un momento de dolor. Ellos creían que Elías se aparecía para auxiliarlo. Y de repente, en tono de burla, le dan vinagre mientras él espera, según ellos, que Elías venga o descienda a ayudarlos. Pero el Señor pudo tener la voluntad, la disposición de soportar el peso de la ira de Dios y el abandono del Padre, de su comunión íntima con Él en el cuerpo humano por haber cargado el pecado tuyo y el pecado mío. Y dice la Escritura allí, como otro aspecto de esa muerte necesaria, que Él presentó voluntariamente la ofrenda. Dice la Escritura que Él clamó a gran voz. Y aunque el Evangelio de Marcos no registra qué fue lo que dijo Jesús en esa gran voz, Juan sí lo registra. En el capítulo 19, el verso 30, dice Juan que lo que dijo Jesús a gran voz fue: consumado es. Y inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Él había dicho: el buen pastor su vida da por las ovejas. Por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo tengo poder, dijo Cristo, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Así que no fueron los judíos ni los romanos que le quitaron la vida a Jesús. Él la puso de manera espontánea, de manera voluntaria. Él fue la ofrenda voluntaria ofrecida como sacerdote por causa de nuestros pecados. Y Él exclamó a gran voz: consumado es. Cuando Él vio que todo el plan, que todo el proyecto, que todo el propósito de Dios se había cumplido, Él voluntariamente entregó la vida. Y la entregó con valor, la entregó con fuerza. Creo que es la única muerte que después de haber soportado todo un trasnocho, después de haber sido golpeado, después de haber sido herido, después de haber sido el Señor azotado como lo fue y estar colgando en la cruz durante 6 horas, todavía a las 3 de la tarde tenía valor, tenía ánimo. Él estaba diciendo: yo puedo seguir viviendo en esta circunstancia hasta que quiera. Nadie me quita la vida en el momento que lo desee. Yo de mi propia voluntad la pongo y de mi propia voluntad la vuelvo a tomar. Pero cuando el propósito se cumplió, Él dijo: consumado es.
he terminado la obra, Padre, que me diste que hiciera. E inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. En cuarto lugar, encontramos que dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y cuando oímos la palabra velo, tal vez por nuestra cultura, por lo que conocemos, pensamos en un sencillo velo, una sencilla pieza de tela, o pensamos en una cortina. Pero no hay nada de relación entre esas cortinas y esos velos que nosotros conocemos con el velo que se rasgó en el templo. El historiador Flavio Josefo dice que ese velo medía 20 metros de alto y que tenía 10 metros de ancho, y el espesor era como de 10 centímetros. Y que ese velo amarrado en un extremo a un caballo y otro extremo en otro caballo y ponerlos en direcciones contrarias al ar, eran incapaces los caballos de romper el velo. Pero el día que Cristo murió, ese velo labrado, tejido de esa magnitud, que según la historia se necesitaban 60 hombres para enrollarlo, ese velo se rompió de arriba abajo. Y dice la Escritura que se rompió como señal de que el Señor había finiquitado la tradición, los cultos, la ley, los sacrificios en el templo. Que con un solo sacrificio Él hizo perfecto a su iglesia, a los santos, a los santificados en Cristo Jesús. Que ya no hace más falta sacrificio, porque el velo separaba al lugar santo del Santísimo. Y al lugar santísimo nadie podía entrar sino el sumo sacerdote una vez por año para poner sangre en el arca del pacto que estaba ubicada en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar anualmente. Pero cuando Cristo murió, se abrió un camino nuevo. La muerte necesaria de Cristo nos abrió el acceso para que nosotros podamos entrar hoy sin ningún inconveniente, sin ningún obstáculo a la presencia de nuestro Dios. Él por su velo, por su cuerpo, abrió un camino nuevo hacia el Padre. Y ahora dice el escritor a los Hebreos, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y tenemos en la casa de Dios a un sacerdote de tal magnitud, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Qué bueno es que hoy tú estás en la presencia del Señor. Qué bueno que hoy en tu casa, en cualquier momento, en cualquier lugar, tú tienes acceso al trono de la gracia. Y eso se debe a que el lugar o al objeto que separaba al lugar santo del Santísimo se rompió por la muerte de Cristo, para que toda la humanidad que cree en Él pueda acercarse con confianza al trono y alcanzar la ayuda de parte de nuestro Dios. Y aunque sucedieron otras cosas allí en la muerte de Cristo, como que hubo un terremoto, se abrieron sepulcros, algunos santos resucitaron, pero me llama la atención que Marcos registra otra cosa allí. Dice que uno de los soldados que estaba allí contemplando al Señor tuvo que decir: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese soldado, sin duda alguna, había contemplado muchas muertes. Él vio lo que el ladrón arrepentido le confesó a Jesús. Él había presenciado y había juzgado y condenado a muchos, pero era una muerte significativa, era una muerte singular que sacó de la expresión de lo más profundo del corazón: este no es cualquiera, este no es un criminal, este no merecía tal muerte, este verdaderamente es Hijo de Dios. Y qué bueno
que fue uno de los primeros beneficiados juntamente con el ladrón de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo no fue una casualidad. La muerte de Cristo no fue una cuestión del azar. No fue una cuestión sin planificar. La muerte de Cristo no es otra cosa sino que el propósito diseñado por Dios para la salvación del mundo. Él se presenta en el libro de Apocalipsis como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no lo tomó el pecado por sorpresa. A Dios no lo tomó la ruina de la humanidad sin haberlo Él desde antes de la eternidad haberlo conocido. El Señor sabía exactamente todo lo que iba a pasar y por eso preparó el sacrificio de Cristo aún antes de que el hombre pecara, para tener remedio para ti y para mí en esta mañana. Y precisamente esas eventualidades en la muerte de Cristo con propósitos bien definidos, como que la oscuridad estaba diciendo: estoy cancelando el juicio que el pecado merece. Yo sentencié al hombre en el huerto del Edén que si el hombre comía, ciertamente moriría. Y como yo soy un Dios justo, no puedo perdonar el pecado del hombre sin la muerte de un sustituto, por lo menos. Y eso era lo que la ley enseñaba cuando los pecadores traían los corderos al templo, ponían su mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado, como transmitiéndole los pecados a ese animal, y luego el sacerdote sacrificaba el animal en lugar del pecador. Él derramaba su ira sobre el animal que había de forma figurada cargado los pecados del hombre para dejar absuelto al hombre pecador. Y precisamente el Cordero Inmaculado de Dios, Jesucristo, es el que quita el pecado del mundo. En la oscuridad, Dios derramó toda su ira sobre el Cordero para tener misericordia de nosotros, los pecadores. Que Dios lo haya abandonado significa que Él sufrió el desprecio, la separación del Padre con quien había tenido comunión desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo tengamos acceso. Que ofreciera voluntariamente su cuerpo y su vida por amor, porque dice el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy nosotros nos acordamos de esa muerte y nos acordamos con gratitud. Y todo aquel que entiende el propósito y el significado de la muerte del Señor, precisamente ese es el fundamento, esa es la base, esa es la columna vertebral del Evangelio. Entender el significado de la muerte de Cristo. Quien entiende ese significado y lo recibe, lo aprecia, lo vive, no tiene por qué estar atemorizado. Dios derramó su ira y hoy tiene Dios compasión de nosotros. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, porque ya su ira fue derramada de una forma total y absoluta en el Hijo amado, cuando Él se ofreció voluntariamente. Y es por eso que hoy nosotros recordamos ese sacrificio y lo recordamos con gozo y lo recordamos con gratitud y lo recordamos con adoración a nuestro Dios, porque nos amó de tal manera que fue capaz de desprenderse de su Hijo amado para que nosotros hoy alcancemos la vida eterna. Qué bueno que hoy podamos, tú en tu lugar y nosotros desde aquí, desde nuestra sede, unirnos para decirle al Señor: gracias, Padre, por el don inefable de Jesucristo. Gracias por el regalo de la vida eterna. No lo merecíamos, pero a ti te plació, por tu amor inmenso hacia la humanidad, derramar tu ira sobre tu único amado Hijo, para que hoy nosotros podamos decir: tenemos vida y la tenemos en abundancia. Qué bueno es nuestro Dios. Así que prepara tu corazón con una actitud de adoración, con una actitud de reverencia, con una actitud de gratitud,
para que le digamos al Señor a través de estos elementos, del pan y el vino, que representan su cuerpo molido por nuestros pecados y cuya sangre nos limpia de toda contaminación, que podamos juntos, en espíritu, elevar nuestra oración de gratitud al trono para decirle gracias por el sacrificio hecho a nuestro favor. Sé que en tu casa te has preparado para juntamente con nosotros participar de este acto recordatorio. Toma tus elementos allí, ponte en pie y en una actitud de reverencia, juntos recordemos esta muerte necesaria de Cristo por el pecador. Así que vamos a participar de la mesa del Señor con adoración y gratitud en esta hora. Mi esposa va a dar gracias a Dios por los elementos, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Te damos infinitas gracias, mi Señor, porque el sacrificio que tú hiciste en la cruz ha sido perfecto. Hoy tenemos la oportunidad en adoración de agradecerte por todo lo que has hecho, por la sangre, Señor, que fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Te damos gracias. Te damos gracias por tu cuerpo que fue molido para darnos el perdón, Señor, de nuestros pecados. Gracias porque podemos conmemorar hoy, Señor, también recordando que tu venida está cerca, que vienes por nosotros, Señor, y que muy pronto hemos de tomarla contigo nuevo, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu pan. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, les dio diciendo: tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Este representa el cuerpo molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Participemos juntos en este momento del cuerpo del Señor. Y tomando la copa, después de haber orado, les dio diciendo: bebed de ella todos. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros os es derramada. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Su sangre nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bienaventurados los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. No hay falta, no hay pecado cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a nuestro Dios, que su sangre no sea capaz de limpiar
y hacernos actos de escapar de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Participemos de la copa en esta mañana en el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos permite a través de este medio llegar a todos los hogares que han podido conectarse, diferentes lugares, en diferentes países. Gracias. Gracias porque tú nos has unido en una sola familia, en un solo cuerpo. Gracias porque hoy somos tu iglesia, debido al sacrificio voluntario de Cristo en la cruz del Calvario. Bendigo en el nombre de Jesús a todas las familias que han podido participar de este acto. Y a los que lo van a hacer después, usted sea glorificado en la vida de cada uno de ellos, fortaleciéndoles, guiándoles, ayudándoles, proveyéndoles y guardándoles del mal. Reciba, Señor, en este día la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo esté sobre tu vida y la de tu familia. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes donde quiera estén. Les amamos.